Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos estudiando nuestro curso bíblico de todos los días, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y hoy subrayamos el versículo 21 dentro de esta macroestructura de la narración que va del 13 hasta el final del capítulo 25, que es el 27, versículos 13 al 27. Festo invita al rey Agripa a escuchar a Pablo. Dentro de esta presentación que está haciendo Festo primero al rey Agripa, porque él necesita que alguien le ayude, diga tú y la pesa te lleva o tomar determinaciones, decisión, porque oñando te imagina que había sido los judíos, las autoridades, el sumo sacerdote Ananías, los ancianos y todo el Sanedrín, lo que están queriendo hacer es acusar a Pablo a muerte, ciertamente, porque quieren eso, quieren matarlo. Ellos no tienen la autoridad, no tienen esa potestad de condenar a muerte a una persona, por lo tanto tienen que apelar al imperio romano. Ellos sí podrían mandar crucificarlo, matarlo, lo que sea, pero de por sí estas autoridades religiosas no podrían hacerlo, a pesar de que tenían muchísima fuerza también. Fíjense que incluso Festo quiere congraciarse continuamente con las autoridades judías para que no se le arme un alboroto dentro de su propio gobierno en esta región, es decir, en la Palestina. Y bueno, Feli hace un semaima hoy de Iriñan de Abenbaebe, pero después de que estuvo allí Pablo, fue ya cuestionado por las autoridades, allí van como para presentar a través de Tértulo, ¿se acuerdan? Todas las cosas negativas contra Pablo. Sin embargo, Félix mira, ñemotilla y dice, esto no tiene nada que ver. Yo no tengo ningún argumento aquí para matarle a este hombre. Esta es cuestión religiosa, y que un tal Jesús que ha resucitado, ¿viste? Aquí Lucas está queriendo meter el tema principal, que es el tema de la resurrección, es el tema religioso, es el tema del cumplimiento de las promesas de Dios en la persona de Jesucristo. Pero lo va hilvanando, ¿verdad? Lo va metiendo dentro de una situación que comienza a convulsionar toda la sociedad. Esta teología y esta enseñanza pedagógica aquí que Lucas nos está mostrando es esencial. Porque todas las estructuras de la nación.
Así que, queridos amigos, si nosotros también queremos mover toda la estructura de un país tan corrupto como el nuestro, va el Yapona. Y aquí está la respuesta. Es la palabra de Dios, es la presencia de la resurrección de Jesucristo, porque resurrexit quiere decir tener valores, tener ideas que nos ayuden a vivir en dignidad y no vivir así pisoteados lastimosamente, ¿verdad?, con aquellos que ostentan el poder y ostentan también a través del dinero mal habido, ciertamente, porque el dinero que corresponde al pueblo, que corresponde a la gente, que corresponde a una buena administración de la comunidad, sin embargo, que no llega, ¿verdad? No llega lastimosamente. Y bueno, así entonces ahora Festo le dice al rey Agripa, le presenta, tengo que tomar una decisión, pero no es fácil, porque estas personas son muy corruptas. A Félix posiblemente ya le costó la cabeza, le sacaron a Félix y ahora le pone a este que es un poquitito más diplomático, a ver qué podemos hacer. Y el versículo 21, cuando le está narrando todavía Festo al rey Agripa, dice, pero como Pablo interpuso una apelación para que su caso se reservara a la decisión del Augusto, ordené que lo custodiaran hasta enviárselo al César. Qué bueno, qué maravilla. Aquí entonces nos está narrando, nos está contando cuál es esta historia y que Pablo había apelado. Festo simplemente en estos versículos del 13 hasta el 27 está volviendo a contar todo lo que sucedió en vivo y en directo, pero ahora lo está comentando al rey Agripa. Entonces el versículo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 25-21, nos relata el momento en que Pablo, después de haber sido acusado ante el gobernador Festo, apela para ser juzgado por el emperador Augusto. Yo apelo, dice, apelo a la justicia, pero como ustedes no son capaces de responderme, yo estoy aquí ante el tribunal de César y es donde debo ser juzgado. ¿Por qué me vas a decir si me tenés que llevar a Jerusalén para ser juzgado o lo que sea? No tiene nada que ver. Yo estoy aquí en el lugar exacto. Este es el lugar donde ustedes me tienen que, incluso dice, si tengo algo por el cual tengo que morir y estoy dispuesto. Dice bien, ¿verdad? Si soy un malhechor y he hecho algo que sea digno de muerte, no rehúso a morir. Yo y Pablo. Y por si buen día que eras Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No me digas que nuestro padre Don Bosco ya se ha ido, o no vengas a decirme que se ha muerto nuestro santo. No me creo que por siempre se nos ha ido el amigo. No te pienses que un padre así es capaz de abandonarnos. No murió, el Padre vive, siempre estuvo y sigue estando, el que fue curándonos de abandonos y orfandades, malos rumbos, soledades, que nos iba transmutando, ese ángel del abrazo que anduvo por nuestras calles. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo. Y no oyes cantar su canto a tantas hijas, tantos hijos, que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos. Seguidores que son puro amor y fe y sacrificio, ellas y ellos, todo de los jóvenes, todo de Cristo, como el Padre Bosco, se conmueven hasta lo más íntimo y se comprometen hasta el dolor del joven caído. Salesiano es quien tiene ajustados sus latidos a las lágrimas de tantos jóvenes empobrecidos. Ven en Cristo a los chicos pobres y en ellos a Cristo. Un amor así te vuelve joven y te hace niño. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo. Y no oyes cantar su canto a tantas hijas, tantos hijos, que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos. Pues amar a los hijos te hace joven, que prodigio extraño, que hasta el viejo abuelo que ama así es un viejo muchacho. Siempre joven es el rostro del amor, si deja el cálculo y es feliz si el otro vive. Corazón samaritano. Te pareces a Don Bosco si amas con ese amor claro, coraje confiado, amor como cuando eras un muchacho, con frescura y sin arrugas. Por favor, no digas nunca que él murió, pues vive cuando son así sus salesianos. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo.
Dios es cantar su canto en tantos hijos, tantas hijas, que de ese Padre que amamos tienen rasgos parecidos. No me digas que nuestro Padre Don Bosco ya se ha ido. No te pienses que un padre así es capaz de abandonarnos. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 21, en que nos dice directamente: pero como Pablo interpuso una apelación para que su caso se reservara a la decisión del Augusto, ordené que lo custodiaran hasta enviárselo al César. Hasta enviárselo al César. Bueno, entonces miremos aquí lo que va sucediendo, ¿verdad? El relato nos cuenta que Pablo está siendo juzgado, Festo le está comentando al rey Agripa, y ahora nos muestra también la confianza que Pablo tenía en el plan de Dios. Confianza total en el plan de Dios. Prefiero ir al César, prefiero ir ante Augusto, y tengo disposición de enfrentar cualquier circunstancia para cumplir con el llamado del Señor. Por eso él dice: yo apelo al César al final. Ninguna injusticia yo he cometido contra los judíos, como tú bien lo sabes. En su apelación él ya lo había dicho, ante Félix lo habíamos escuchado mucho mejor. También aquí cuando Festo le presenta al rey Agripa, también él dice la misma cosa. Los acusadores se presentaron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba. O sea que lo veo, absolutamente lo veo aquí, a él sin culpa alguna, ¿verdad? Porque lo que ellos están presentando como acusación no es para matarlo, no es para matarlo absolutamente. Quiere decir que aquí hay otros problemas, que es más bien problema de su religión. Solo tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión. O sea que Porcio Festo, Félix ya se había dado cuenta. Incluso Félix después lo llama para escucharlo un poco. Medio talento, pero después cuando decía, es interesante, ¿verdad? Porque Pablo presenta el Evangelio de Jesucristo. Pablo tampoco se va a ir ahí con medias tintas a ponerse bien con Félix, con el procurador, oye, salvaje. Él dice luego: mandó llamar a Pablo y lo escuchó sobre la fe en Cristo Jesús. Y al disertar acerca de la justicia, el dominio de sí mismo y el juicio venidero, Félix sintió temor y le dijo: otro día te voy a escuchar. Tejonte Pablo, o ale tereima, ya hay cuama, para bandera de la ella, pues ya se convertirse en medio. En síntesis, eso es lo que nos da a entender cuando Félix le escucha a Pablo, ¿verdad?
Entonces por eso Pablo también aquí entiende, está abierto, está disponible a enfrentar cualquier circunstancia para cumplir con el llamado de Dios. Ahora, en este versículo que nosotros encontramos aquí, se mira este trasfondo histórico y al mismo tiempo recordemos que todo escrito bíblico tiene un trasfondo también teológico. Solo cuestión histórica, ¿verdad? Y lo tomamos en una forma literal. Ese fue el gran problema que después de Lutero, es decir, con el protestantismo, se impuso un poco en muchas partes y por eso es que confunden a la gente, ¿verdad? Se confunde mucho. Y la gente por eso es que miran este libro como un libro mágico, como un libro que ya está todo escrito, ya está escrito, que ahora caigo y cota y coma, gato, etc. No. Esto es para todos los tiempos, porque entendiendo el contexto histórico, uno entiende también la situación de las actitudes con las que los personajes bíblicos actúan. Y son las actitudes en realidad las que nosotros tenemos que estudiar, conocer, saber, y eso lo vamos a aplicar porque hoy el contexto histórico nuestro es totalmente diferente de lo que sucedió aquí, ¿verdad? Cómo se manejaba la sociedad. Pero las actitudes no, queridos amigos. Las actitudes del hombre son siempre de el tiempo presente. Nosotros somos el Porcio Festo, nosotros somos hoy el rey Agripa, nosotros hoy somos esta Berenice, nosotros hoy somos el sacerdote, sumo sacerdote Ananías, nosotros somos el Sanedrín, nosotros somos quienes juzgamos o no juzgamos a las personas, ¿entiendes? Entonces, con la poesía a través de la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia tiene validez desde que se escribe, desde el inicio de esa reflexión teológica. Y servirá también para miles y miles de años después de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. No sé el momento preciso de mi vida en que llegaste a mi corazón. No sé explicar muy bien cómo alcanzaste mi alma y mi ser. Me enamoré de ti, de los patios siempre abiertos, de los sueños que se hicieron realidades, de tu alegría que sanaba las heridas, de los chicos de la calle. Fuiste el refugio, amigo y padre bueno en las noches de Turín.
fuiste avivando poco a poco mis anhelos y mis ganas de vivir. Me enamoré de ti, de la magia de Baldoco, de tu casa que fue la casa de todos, de tu coraje y de la entrega sin medida, de tu forma de vivir. Don Bosco, vive Don Bosco, en cada joven que sueña contigo un mundo mejor. Viva Don Bosco, gracias Don Bosco, mi corazón salesiano ofrezco ante ti. Con nosotros, alientas nuestros pasos, sigues vivo dentro de mí. Siento tus latidos renovando mis esquemas y mi forma de vivir. Me entregaré por ti a los jóvenes que esperan ser amados y sentir que Dios les ama. Me volveré un saltimbanqui si es preciso, con la magia de un silbido. Nos enseñaste que nada es imposible si confías siempre en Dios. Ella lo ha hecho todo, era lo que nos decías en tus ojos. La emoción, María junto a ti, mis temores se derrumban, mi esperanza no conoce las barreras, la alegría se desborda en mi pecho, nada nos detendrá. En cada joven que sueña contigo un mundo mejor. Viva Don Bosco, gracias Don Bosco, mi corazón salesiano ofrezco ante ti. Aliento será por los jóvenes, por nosotros estudio, trabajo y vivo hasta morir. Solo me basta que seáis jóvenes para amaros. Dame almas, llévate lo demás. Don Bosco, vive Don Bosco, en cada joven que sueña contigo un mundo mejor. Viva Don Bosco, gracias Don Bosco, mi corazón salesiano, mi corazón salesiano, mi corazón salesiano, ofrezco ante ti. En un mundo que se mueve en sombras, yo la luz les llevaré. Lo importante aquí son las personas, todos grandes pueden ser. No hay motivo para tener miedo, basta creer. Por la cuerda de mis propios sueños yo avanzaré. La honradez y la justicia siempre construirán nuestra ciudad. Y banderas de alegría mueven el valor para luchar. Por los pobres y pequeños vivo, quiero cantar. Que Jesús es fuerza y es camino, es nuestro hogar. Don Bosco, tú estarás en nuestro corazón. Un padre y un amigo que nos muestra cómo es Dios. Don Bosco, danos luz, la fe, viva el amor, para ser la esperanza para un mundo mejor. De la mano de la
auxiliadora, yo también auxiliaré. Al herido, al cansado, triste, levantaré. Corazones, manos, siempre a medias, mi familia quien cuidar. Que sabemos del amor la fuerza para educar. Trabajando por hacer del mundo el cielo que viene ya. Nuestra casa fija en 2 columnas, son la madre y el pan. Siendo amables siempre confiando en los demás. Juventud eterna en nuestras venas para cantar. Con nosotros estarás en nuestro corazón, un padre y un amigo que nos muestra cómo es Dios. Juntos podamos tú, hacer viva el amor, para ser la esperanza para un mundo mejor. Don Bosco, tú estarás en nuestro corazón, un padre y un amigo que nos muestra cómo es Dios. Don Bosco, danos luz, hace viva el amor, para ser la esperanza para un mundo mejor. En un patio donde hay juego, Una iglesia donde hay luz. un hogar y una familia, aprendemos a ser buenos como tú. Aprendemos a ser gente de Jesús. ¿Cómo Estarás en nuestro corazón, un padre y un amigo que nos muestra cómo es Dios. Con Bosco, danos luz, hace viva el amor, para ser la esperanza para un mundo mejor. Con Bosco, tú estarás en nuestro corazón, un padre y un amigo que nos muestra cómo es Dios. Con Bosco, danos luz, hace viva el amor, para ser la esperanza para un mundo mejor, para un mundo mejor, para un mundo mejor. Así es. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre este libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, el versículo 21, que es muy interesante para nosotros. Pero como Pablo interpuso una apelación para que su caso se reservara a la decisión del Augusto, ordené que lo custodiaran hasta enviárselo al César. Hasta enviárselo al César. Es decir, que aquí también vemos, nosotros hemos hablado en algunas circunstancias, los que siguen nuestro curso bíblico de todos los días, se acuerdan que hablamos un poco del derecho romano, ¿verdad? Ya estudia derecho romano los que estudian
los que estudian abogacía, ¿verdad? Para ser abogado, etcétera. Desde el primer curso se estudia, y creo que hay luego 1, 2, 3, no sé si hasta 4, luego llega el derecho humano, el derecho romano. Pero parece que algunos de nosotros, pecha ante hoy, ya yo ante hoy, nótate ya yo ante hoy la título, ¿verdad? Porque sobre el derecho muchas veces somos muy injustos. Sin embargo, estos romanos ya reflexionaban y tenían, pero una forma espectacular, ¿verdad? De respetar al hombre, a la persona, el derecho. Aquí dice luego, ellos no presentaron ninguna acusación. Yo les había dicho que era costumbre de los romanos de entregar a un hombre sin antes tener la oportunidad de enfrentarse a sus acusadores y defenderse de los cargos. Pero aquí entonces es presentar bien, ¿verdad? Y ahí es donde va a entrar el juez, y ahí es donde va a entrar y va a decir. Pero a ver, lastimosamente, la ñande presentación cuera, la decisión se da sobre los verdes, sobre la monedita, ¿entiendes? Lastimosamente. Entonces, parece que dejamos de lado el derecho como tal, la justicia como tal. Lo que nos interesa aquí es la economía, es decir, la coima, o mejor dicho, el gran pecado de la injusticia. Ese es el tema nuestro, ¿verdad? Eso es lo que reina lastimosamente entre nosotros. Y bueno, entonces, aquí, queridos amigos, exploramos este trasfondo histórico, decíamos, y teológico. Son los dos elementos. Lucas sabe hacerlo con su presentación de una manera teológica. Está presentando un contexto histórico. No quiere decir que no haya sucedido, ¿verdad? Ciertamente que el contexto histórico y el trasfondo es así como nosotros entendemos, pero en la narración él mira algo más, mira el sentido teológico. Y cuando decimos sentido teológico quiere decir que nuestra historia, que está supeditada a la voluntad de Dios, procura darnos a entender qué es lo que Dios quiere y cómo Él actúa en nuestra propia historia. Porque Dios actúa a través de nosotros, no en forma mágica, queridos amigos, sino que de acuerdo a las decisiones, a las tomas de decisiones y responsabilidades que asumimos en nuestro caminar. Upeago la ñandi yara lleva esa caña de ina es pepe, a ver, a me ponan de ella pues hanguaisha pea, reye esa pea hanguaisha rey cua hanguaisha moro vivalare guatabana. Y así entonces, trasfondo histórico y este trasfondo teológico de este pasaje nos ayuda a reflexionar sobre cómo es la actitud de Pablo, que nos ayuda a confiar en Dios en medio de nuestras luchas diarias. Confiar en Dios en medio de nuestras luchas diarias. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque al final de cuentas, bueno, la Jano Jerusalén, y ahí está en una situación. Yo estoy aquí, dice, este es el lugar. ¿Quiere subir? Le pregunta a Jerusalén, le dice, yo estoy ante el tribunal del César y es aquí donde yo debo ser juzgado. Pero landé entonces, Porcio, dicatum, en la ella, pues entonces yo apelo al César. Entonces él confía totalmente, como decíamos, en el trasfondo histórico de lo que está sucediendo, de la ley de la vida. Confía totalmente en el aspecto teológico, es decir, confía en Dios, que a través de la historia es como Dios actuará en su vida. Queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El Evangelio según Lucas. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos.
Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y dos profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice: «Este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones». Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: «El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos». Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres.
En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. ¿Y entonces la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, «Este es mi hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro. Pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico
del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 25, versículo 21, directamente nos está diciendo aquí, pero como Pablo interpuso una apelación para que su caso se reservara a la decisión del Augusto, ordené que lo custodiaran hasta enviárselo al César. Esa es la última partecita, ¿verdad? El contexto histórico. Entonces, nosotros para comprender completamente este versículo de Hechos 25-21 es importante considerar el contexto histórico en el que se desarrolla la apelación de Pablo al César. En aquel tiempo Israel estaba bajo el dominio romano y existía una tensión política. El año entre Roma y la Palestina, y entonces esa tensión política y religiosa entre los judíos y los romanos. Pablo, quien predicaba el mensaje de Jesucristo al mundo gentil, se convirtió en un objetivo para los líderes judíos, quienes lo acusaron de blasfemia y sedición. Blasfemia y sedición. Sedición quiere decir, queridos amigos, que él está soliviantando al pueblo homo aina lleva. Hoy pota ave dale lo mitad ña puatu con cane, es decir, contra los romanos. Sedición. Vamos a hacer una revolución. Ñamos seco a romanos. Eso es lo que ellos le están queriendo presentar. Igualito de lo que le presentaron a Jesús. En el fondo, el autor sagrado Lucas, en este segundo momento de su libro, porque este fue el segundo tomo, Hechos de los Apóstoles, quiere presentar al cristiano, y en este caso a Pablo, como el alter Christi. Nosotros somos alter Christi, somos cristianos, otros Cristos, ñandego anga Cristogina. Es decir, porque estamos en la secuela Christi. Y secuela quiere decir seguimiento. Si nosotros somos verdaderamente cristianos, hay una música muy interesante en YouTube del padre Ceciño. Vivir como Jesús vivió, vivir como Jesús vivió, rezar como Jesús rezó, amar como Jesús amó. Es una música maravillosa que nos dice la imitación de Cristo. Peñan de yara oya pojagüeya, peñan de yara oy cojagüeya, ñandego actitudes, ya les dije, no es una repetición literal, sino que es una repetición de actitudes. Las actitudes que tiene que tener el hombre, peñan de yahuerecoa en ayepa, la yaicopona janua, jalañeicuae epona janua a nuestra comunidad peñan de Atiguazube. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer? Y una vida digna, una vida sin corrupción, queridos hermanos. No nos mintamos más porque seguimos mintiéndonos y diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Porque todos nos aferramos y decimos que somos cristianos. Pero sin embargo, estamos engañándonos primero a nosotros. Y queremos engañar. Queremos, yo le digo luego queremos, porque, cuando estamos en la injusticia, cuando estamos, por ejemplo, viviendo en una ultramansión de la Gran 7, pero sabemos que tenemos un sueldo, ni sueldo mínimo de Yarecoy, ¿verdad? Entonces quiere decir que algo no funciona, ¿verdad? Y eso pues ya no nos podemos engañar. O sea, ¿a quién es lo que le vamos a engañar, verdad? O sea, yo creo que 2 más 2 es 4, ¿verdad? Y no es que creo, sino que esa es la lógica, ¿verdad? Pero nosotros seguimos ahí, ¿verdad? Seguimos ahí. Queridos hermanos, entonces quiere decir que nosotros no entendemos lo que es ser cristiano. No entendéis, peñan de yarañé. Y por eso es que hay muchos anticristos, nos dice la carta de San Juan. Muchos anticristos. Y en el sentido de las sectas, los protestantes que te presentan, iglesia a tu medida. Hablo una iglesia, pero sin embargo es para enriquecerme yo personalmente y mi grupo. Le utilizo a Jesucristo para enriquecerme, ¿entienden? Y esa es una gran falta ante Dios. Y sobre todo también ante la comunidad, porque cuando faltamos contra Dios estamos faltando contra la comunidad.
Entonces eso es lo que hace que uno se divida, ¿verdad? Dentro de un fanatismo y una presentación de cualquier cosa, ¿verdad? Con tal de que de reicomona, de reikeubeberesen. Bueno, este es el contexto histórico, ¿verdad? Pablo dice, yo no tengo ningún problema, hasta estoy dispuesto, dice, si he cometido una injusticia, si soy un malhechor y he hecho algo que sea digno de muerte, no rehúso a morir. Pero quiero que escuches bien cuál es la verdad de Jesucristo, de Pablo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Qué interesante este versículo 21 que nos vuelve a recordar. El apelar al César como enseñanza quiere decir que nosotros tenemos una confianza total en Dios y entonces somos capaces de procurar, de vivir, de anunciar y de denunciar las cosas negativas que vemos y estamos viviendo en nuestra sociedad. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.